Durante la antigüedad, de entre las ciudades-estado que surgen en Grecia, despuntó en ciertos momentos Esparta como nación de guerreros de élite. Su eficiencia militar se basaba en un sistema que organizaba la vida de los ciudadanos bajo una rígida tutela estatal, en la que estuvo institucionalizada la eugenesia como medio de cribado entre los recién nacidos. En caso de no ser sano, los bebés eran tomados como una carga para la comunidad y su destino era el de ser arrojados por un precipicio. En 1958, Jérôme Lejeune, uno de los padres de la genética moderna, halló el problema de la trisomía del par cromosómico 21, que provoca lo que conocemos como síndrome de Down. Antes de que se descubriera el origen de esta alteración genética, el nacimiento de un niño Down era un misterio y casi siempre un estigma para la familia, que en el mejor de los casos cuidaban de ellos ocultándolos a la vista de los demás. Por este motivo, dedicó su vida a la protección de estas personas, no solo investigando el problema desde su gestación, sino procurándoles su digno desarrollo vital. Fueron múltiples los galardones que obtuvo en premio a su eminencia, y durante uno de estos actos le inundó la desolación, cuando fue consciente de que gracias a su descubrimiento, sus colegas a través de las amniocentesis podían comprobar si el feto poseía alteraciones genéticas, lo que facilitaba la decisión de su aborto. El aborto es un acto que hoy se ha teñido con una capa de normalidad, tal como sucede en otras operaciones de conducción social. Comienza por sustituirse la palabra por un vocablo amable, como es la expresión interrupción voluntaria del embarazo. Si analizamos con tranquilidad este giro, nos damos cuenta de que un acto se puede interrumpir si después se reanuda y continúa sin problema. En el caso de un embarazo, aquello que se forma en el vientre de una mujer es una persona única e irrepetible, y si se acaba con su vida, ese bebé jamás va a tener la opción de volver a nacer. Si antaño marcaban socialmente como apestadas a las mujeres que tenían el coraje de dar a luz y criar a su hijo sola, hoy el aborto es también la expresión de un fracaso como sociedad, trivializando su práctica y equiparándola como otro método anticonceptivo más, sin pararse a considerar las razones que llevan a una persona a tomar esta decisión, y como en el pasado, mirar para otro lado sin darle expectativa o ayuda a esas madres. El aborto en España es además un gran negocio. En el año 2018 nos arroja una cifra de 95.917 intervenciones, casi un 2% más que el año anterior, en un país en el que en dicho año nacieron solo 372.777 niños y cuyo Estado destina 34 millones de euros al aborto, pero solo 3,6 al apoyo a la mujer embarazada. De entre los abortos practicados, muchos se deben al estado de salud del feto, y en el caso que hoy nos ocupa, son más del 90% las madres que deciden abortar a su hijo cuando le informan que es síndrome de Down. Según el abrupto descenso de esta población, los expertos pronostican que en un futuro no muy lejano su desaparición será total bajo estas prácticas de eugenesia encubierta y patrocinada. Desde nuestro programa queremos hacer un homenaje a todas estas personas, también a los que les permitieron nacer, a la valentía de sus padres, a sus familiares, a las instituciones que los cuidan y forman para una vida autónoma, a sus profesores y a todos aquellos que tienen el privilegio de tener su amistad. Siempre me molestó que a los que padecen esta afección los definieran con el caricativo epíteto de niños especiales, porque no lo son. No son una rareza que hay que extirpar del género humano. Si son especiales, es precisamente porque son gente alegre, tremendamente cariñosa, fieles, serias en sus trabajos, amables. Y si acabamos con ellos, acabamos con lo poco sincero y bueno que queda en nuestra sociedad, aquellas personas de las que nunca llegaron a disfrutar el pueblo espartano. Muy buenas tardes, soy Mario Martos y esto es El Mundo a las 8. Hoy, como otro miércoles más, tenemos a Tomás Pérez con nosotros. Buenas tardes. Y bueno, como invitado especial, como ya dijimos la semana pasada, íbamos a hablar de la hispanidad, ¿no? Hoy tenemos con nosotros... Me permite antes una cosa, quiero hacer, tomando pie al editorial de hoy, hacer un sentido de recuerdo a Bernabé, un hombre síndrome de Down que hace poco nos ha dejado y ha dejado un buen recuerdo porque era una persona maravillosa y quiero también dar desde aquí un abrazo a su familia, sobre todo a mi amigo Jesús y su mujer Lourdes.
Claro, la verdad que sí, que como ya hemos dicho en el editorial, es un tema que la sociedad no trata y los tiene estigmatizados, y la verdad que merecen el respeto y la dignidad que se merecen como personas. Y bueno, por continuidad, como he dicho, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje un programa especial, recuerdo, homenaje a la hispanidad. Y claro, la hispanidad no se entiende sin los dos mundos, sin Europa y sin América. Y hoy tenemos aquí a nuestro amigo Boris Vera, peruano. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sí, limeño para más detalles. Y bueno, en primer lugar, háblanos un poco de ti, ¿no? De cuánto tiempo llevas aquí, cómo llevas aquí, en fin, un poco de todo. Bueno, tenía la ilusión de que me reciban con algún canto de Chabuca Granda. Pero bueno, tú sabes que yo me casé gracias a una canción de Chabuca Granda, a La Flor de la Canela, sí. Que iba canturreando cuando conocí yo a mi mujer y me paró ella, y gracias a ella... Déjame que te cuente limeño. Esa misma. Sí, pero bueno, tengo aquí ya casi 12 años. Estoy muy feliz de estar aquí en Jaén. He vivido en ciudades muy grandes, en América también. Bueno, América me refiero a Estados Unidos. América... No sé si malamente dicha, pero América es todo, ¿no? Exacto. Pero me refiero a Estados Unidos, he vivido en ciudades grandes, y cuando la gente me pregunta por qué a Jaén exactamente y no a capital grande como Madrid o una ciudad más grande, puede ser Barcelona o lo que sea, yo les digo de que vine a Jaén por un anterior compromiso, y entonces llegué aquí, y como suele pasar, te enamoras del lugar, y llega un momento que estás cansado de tanto alboroto, bullicio de las grandes capitales, y acá encuentras la tranquilidad que no la has tenido durante muchos años, ¿no? Pues mira, esa era otra pregunta que quería hacerte, ¿no? De que cómo has terminado aquí en Jaén, ¿no? La verdad que es una ciudad que siempre ponemos de manifiesto que por H por B pues está perdiendo población, que hay falta de oportunidades, pero es bueno saber la experiencia de alguien que elige Jaén para vivir. La verdad que interesante. Y bueno, por continuar un poco con la entrevista y hablando de la hispanidad, ¿cómo se ve la hispanidad desde la otra parte del charco? Bueno, especialmente desde Perú. Para nosotros, los niños en la escuela siempre nos enseñan que el descubrimiento de América como un gran acontecimiento que trajo mucha cultura, mucho progreso. Pero con el paso de los años, pues parece que ha influido la leyenda negra, ¿no? Entonces, no llegamos al extremo de quemar estatuas y cosas que se ven ahora por ahí, que hay muchos lugares que lo están haciendo, pero crean esa falsa idea de que la hispanidad fue una tortura y eso. Bueno, tampoco vamos a decir de que Francisco Pizarro, cuando conquistó el Perú, pues fue con intelectuales, ¿no? No, a ver, fue con mucha gente. La conquista es una conquista, eso es indudable. Fue con lo que pilló el camino, y no voy a ponerle adjetivos a la gente, pero fue un encuentro de dos mundos, y nosotros pues tenemos cierto respeto, y el peruano en sí es muy hospitalario, y aunque puedan decir de boca para afuera que no queremos gente que 500 años atrás nos ha hecho esto y el otro, pues en el Perú en general eso no sucede mucho, ¿no? Como repito, alguna vez o algunas veces algún partido político nacionalista que asusa a la gente, ¿no? Queriendo tener a lo mejor un poquito de votos y ganarlo de esa manera, asusando a la gente con palabras como el imperialismo, la colonización, etcétera, pues cometen muchos errores, ¿no? Y más que nada por la ignorancia, ¿no? Como repito, nosotros la conquista no fue un intercambio de besos y abrazos, ¿no? Pero de todas maneras lo que sucedió hace muchos años, 5 siglos, pues no lo vamos a tomar en cuenta ahora, ¿no? Además, no sé si conocéis la historia, creo que parte del presidente Irigoyen de la República Argentina, la primera vez que se quería buscar una fecha y buscar una festividad de hermandad entre los hispanos,
y llamó el Día de la Raza, ya un vocablo que ya no se utiliza apenas. Quizá en Hispanoamérica sí se llegue a utilizar el Día de la Raza. Se decía, aún. Alguna vez se decía. Sí. Ahora no sé si continúa, pero se decía el Día de la Raza. Sí. Y lo curioso es eso, que parta desde allí y no sea algo como que hubiera partido de aquí, de España. Y es bonito que sea así. Después lo que tú decías también del tema del tirar estatuas y eso, es el desconocimiento, es una lástima verdaderamente. Hace poco tiraron una estatua en Estados Unidos de la reina Isabel la Católica y si esa gente leyese el testamento... Y atacaron a Cervantes. Sí, exactamente. Cervantes, precisamente, los de Wildlife Matters, cuando Cervantes estuvo de esclavo en... Los Black Lives Matter. Cuando Cervantes fue un esclavo, precisamente, en Argel. Y eso es el desconocimiento de esas cosas. Y es lo que estaba diciendo, si leyesen el testamento de Isabel la Católica, sabrían que se hizo una legislación en la que se tenía como súbditos castellanos a los españoles del otro continente. Tampoco no podemos caer como caemos. Hay gente muy patriota que cae en la leyenda rosa, tampoco se puede caer en la leyenda negra. A ver, ni fue idílico ni fue lo contrario. Es decir, no puedes prejuzgar un acontecimiento del año 1492 con la mentalidad del año 2020. Ha cambiado radicalmente el concepto del mundo. Y aparte de eso, lo que hemos hablado, tampoco la leyenda negra, porque eso hay que comparar la conquista por parte de ingleses y la conquista por parte de los países, de España en este caso. Es que España es lo que se llama hay imperios que lo que hacen es rapiñar, que es lo que hizo el Imperio Británico, y después hay otros que son creadores, como en nuestro caso fue creador el Imperio Romano. Aquí, joder, tú vas a las médulas y se llevaron todo el oro del mundo. Aquí en Cástulo exactamente igual. No, se llevaron pues todo lo que podía haber, trigo, etcétera. Y bueno, nosotros no hemos dicho nunca a Italia devolvernos nuestro oro. Fue hay conceptos que yo, por ejemplo, la penúltima vez que fui a Lima, fui con mi novia y fuimos a un museo que tiene el ejército peruano en el puerto del Callao. Y bueno, salió una muchacha que era soldado, ¿no? Que era guía dentro del Museo del Ejército y nos estuvo enseñando todas las partes, ¿no? Sobre todo cuando fue la última guerra del 2 de mayo de 1866. El 2 de mayo del 1866 fue la última batalla donde el Perú libró contra los españoles, ¿no? Entonces la chica nos iba explicando y al final dijo, pues bueno, en esta habitación se guardaba todo el oro que robaron los españoles. Y tú sabes que Marileo se quedó pensando, y dice, uy, ¿cómo uno recibe aquí? O sea, no se daba cuenta que era española, porque estaba callada, pero vino ese comentario que, vamos, de una guía turística, que no debería ser. Ya que debe ser cordial, claro. Además deberían tener más conocimiento. En eso hemos hecho muchísima dejadez España. No ha hecho la misma propaganda que se hizo en su momento, que hicieron los enemigos de España, precisamente. Parece que el oro no lo llevamos, no. El oro que se llevaba era el quinto real, el 20%, en definitiva. Lima es una maravilla. Tiene una catedral que es maravillosa. Hispanoamérica entera es una maravilla. Se gastaba el dinero en los caminos, en universidades, etcétera. No es leyenda rosa también. es que eran provincias, es que no eran colonias. España colonia ha tenido pues después, posteriormente en el siglo XIX ha sido en África y ya está. Y posteriormente a la zona saharaui y eso se le dio tambibién provincia, como ¿cierto? Provincia. Sí, después. Fue posteriormente. De hecho, en las Cortes también, fíjate tú, perdona que te interrumpa, también había, en las Cortes españolas había representantes, por ejemplo, de las tribus que en un primer momento fueron aliados de los españoles de un primer momento. Por ejemplo, los tlaxcaltecas
en el caso de México, es que realmente te cuentan una invasión, pero lo que lo describe muy bien, por ejemplo, es la película Apocalipto de Mel Gibson. Es magnífica. Ahí se ve las luchas que había entre los mexicas y las otras tribus que servían en muchas ocasiones pues para hacer los rituales que hacían al sol. Y entonces cuando llegaron unos tíos poderosos con trabucos, con caballos que pensaban que eran dioses, pues dijeron, no, estos tíos nos convienen. Y al final, pues fíjate tú, se hizo pues claro, el México de hoy es eso, son los hijos, digamos, de la Malinche y de Cortés, los mexicanos. Es como mucha gente piensa que la conquista del Perú fue les pareció fácil a los españoles, pues no fue fácil. No, cuando llegó Francisco Pizarro, llegó cuando había guerra civil y se alió con uno, claro. Entre los hermanos se peleaban entre los incas Huáscar y Atahualpa, entonces se alió con el hermano del opositor y por eso conquistan el Perú, pero si llega un buen momento, pues no creo que haya resultado nada positivo para la conquista, ¿no? Y otra cosa que quería acotar, los españoles fundaron la Universidad Mayor de San Marcos, que es la más antigua de América, está en Lima. Exactamente. Tiene más de 500 años y mi abuelo fue catedrático en geología, pues eso también hay que reconocer, ¿no? Sí, señor. Claro, en la obra lo que te has dicho, que solo el quinto real, que el 80% se quedaba allí. Pero es verdad que también lo que comentabas de que la mayor parte de la conquista, los conquistadores españoles la hacían con aliados sobre el terreno. Sí, claro. Porque es inviable que nos cuenten en la película que 500 personas pueden... Es que eran 4 días del tambor. Exactamente. 500 personas no pueden conquistar un reino entero. Y por mucho escopetón que llevara, el escopetón ese tardaba 3 minutos y se te va acabando la munición y salen más guerreros más y simplemente por cantidad te van a ganar. Te comen. Está claro que hubo alianzas con gente, y además que es un hecho, que no tiene más historia. Que es inviable otro tipo de conquistas con tan poca gente. Bueno, después también tuvieron suerte con el tema porque se habla de genocidio. Genocidio no hubo. Cuando hay un genocidio es porque tú quieres matarlos, porque quieres acabar con ellos. Eso lo hicieron los británicos en el oeste, o más bien los norteamericanos, los estadounidenses. Sí, ya Estados Unidos ya. También, por ejemplo, precisamente, el caso de Argentina, cuando empiezan a exterminar indios, además que querían exterminarlos, en la época ya de la República Argentina. Tú lees, por ejemplo, el Martín Fierro, que es como si dijéramos el Don Quijote de la Mancha, de la tradición literaria argentina, y ahí ves, iban a hacer la indiada, era como pues a tomar nuevas tierras y arrasaban con los indios. O sea que con los mapuches y tal, y en Chile pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Y hablando de la dejadez de España, tú, por ejemplo, que has estado viviendo en Estados Unidos, en Boston, allí se celebra Columbus Day y va anexo a la población italiana, no precisamente a la hispana. O sea, eso como sienta, ¿os choca a los hispanos en Estados Unidos? Te voy a decir que la gran mayoría que he conocido de hispanos en Boston y California, que he vivido en esas dos ciudades, creo yo, sin temor a equivocarme, que la mayoría que conocí, muchos de ellos, tal vez el 80% no tenían primaria o simplemente no tenían la educación. Entonces, no es que le dé igual que le den más importancia a los italianos que a ellos, pero no tenían a lo mejor esa capacidad para ver la diferencia, ¿no? Decían, pues, como que te da igual. Sí. Ellos van a cabeza ahí a trabajar y le da exactamente lo mismo si celebran lo italiano o lo hispano. Por ese lado, me he tocado con esa comunidad latina, pero que de conocimientos, de estudios que no han podido pues superarse, ¿no? Y ahora que has dicho latino también, es hiriente que triunfe el término latino,
cuando realmente el término es hispano o iberoamericano en todo caso, porque latino es un invento de Se los... supone que latino cuando también se refiere a la población descendiente de Francia, ¿no? Sí, pero vamos, en América nunca se habló latín. Latinos somos nosotros, somos los portugueses, los rumanos incluso, pero allí lo que se habló fue de primera... fue el español. Entonces, es que te lo remarcan los mismos americanos. Cuando tú llenas una hoja para un trabajo, te tiene que decir tu raza, obligado. Blanca, negra, latina, tiene que ponerla. O hispánica, como también dice. Sí. Es que latino viene del intento del Segundo Imperio de Napoleón III, que hizo expansiones por Europa y también intentó pues poner a Maximiliano I como emperador de México. Y tú no sabes qué decir, por ejemplo, tú eres español, normalmente el estereotipo es un tío blanco, ¿no? Bueno, tú no te veo tú vas a Lima y pasa como cualquier limeño, ¿me entiendes? Entonces tú cuando vas a Estados Unidos y llenas un formulario y dices, ¿ahora qué me pongo? Claro. Tú dices, o sea, en realidad tú no sabes... Porque el latino realmente sería yo. Claro. No, pero tú dices... No, me he equivocado, hispanic te pone, hispano, claro. ¿no? Te dice, pues tendré que poner hispano, ¿no? O me pongo blanco. O sea, hay diferencias que te llevan a las dudas, ¿sabes? Tienes que preguntar, ¿yo qué soy? Dímelo tú, ¿no? ¿Sabes? Bueno, el año que viene, si no me equivoco, el Perú tiene el 200 aniversario de la independencia. Sí. ¿Cómo se va a celebrar? Hay muchos proyectos de celebración. De hecho, me parece que PROM Perú, que es la entidad que prepara todo esto, tenía una serie de actividades a través de todo el año. Bueno, el mes central es julio, ¿no? Que un 28 de julio de 1821 el general San Martín proclamó la independencia, ¿no? Entonces, se cumplen los 200 años y pues ahora con esta pandemia me imagino que para esa fecha, por lo menos para julio, algo habremos solucionado, ¿no? Pero habían preparado y hay mucha actividad. Inclusive leí que hasta ya tienen preparada, está reservada la visita del rey, ¿no? Entonces hay mucha actividad por el 200 aniversario y nosotros pues lo celebramos ese día es festivo, nadie trabaja, ese día ese mes es el que se da la paga extra, se celebra todo lo grande, ¿no? Es el mes de los circos y ya te digo, o sea, un 28 de julio, pues San Martín con estas palabras dijo, el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿no? Viva el Perú. Que viva, pero me da mucha envidia ese patriotismo que no tenemos aquí en España, cada vez menos. Es una lástima. Pues fíjate tú, San Martín, yo interpreto, y creo que no interpreto mal, que la guerra, lo que se llama siempre guerra de independencia, fue una guerra civil, porque españoles éramos los de los dos hemisferios. Y fue una lástima que sucediera así, porque y a posteriori, bueno, te iba a comentar, San Martín estuvo en la batalla de Bailén. Claro. Yo vi la medalla que le otorgaron en el museo en Buenos Aires, en el museo de la ciudad, y estaba allí la de San Martín. Y tiene un busto en Bailén también. Sí, claro. Y si no me equivoco, cuando llega aquí el día de la batalla, a veces ha venido representación del ejército argentino, porque sus restos están de San Martín, está allí en la catedral de Buenos Aires. Y estaba comentando eso, que si fue una gran pérdida para España sus provincias ultramarinas, el hecho de que después los distintos virreinatos se separasen, porque hoy Hispanoamérica podría ser una gran potencia como ha sucedido con Estados Unidos. Estados Unidos eran 13 colonias y cada uno era de su padre y de su madre, y al final hicieron una gran nación y nosotros pues nosotros que en Hispanoamérica pues llegó a ser pues un montón de países, guerras civiles, etcétera. Y nos fuimos dividiendo. Y por causas de
también de que le interesaba a Inglaterra, que de hecho Inglaterra también, antes que hablábamos del oro, se llevó mucho, pirateó muchísimo oro cuando después de la independencia. Por ataques o sea que a los que le tenéis que pedir el oro es a la reina Isabel, al abordaje, ¿no? Sí. Bueno, hablando de guerra, tú eres un guerrero, nos tienes que explicar tu pertenencia al comando anfibio durante muchos años. Sí, bueno, yo desde los 17 años hice las oposiciones, como se dice aquí. Estudié 3 años en la Escuela de Infantería Marina, en la Escuela de Suboficiales, y luego es como la medicina, ¿no? Tú te calificas en una especialidad, por ejemplo, y después aplicas a otra, ¿no? Entonces soy de carrera, infante de marina, y luego estudié 1 año en la Escuela de Comandos Anfibios, que es una unidad que todas las infanterías marinas del mundo lo tienen, ¿no? Es una unidad que reconoce las playas para que se efectúe un desembarco anfibio aceptable, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer las playas, ¿no? Si ver, por ejemplo, la corriente, ¿no? Cómo va, el tipo de fondo, los obstáculos que tiene, para que cuando se proyecte el poder naval de mar a tierra y desembarquen los infantes regulares, tenga un desembarco exitoso y se pueda tomar la playa y seguir combatiendo, ¿no? Pero antes de ese desembarco, la unidad de comandos anfibios pues tiene que reconocer mediante buceo, ¿no? Que nosotros somos buzos y entonces hacemos un levantamiento hidrográfico. Y según eso, pues le decimos al comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia, que así se le dice, si esa playa es apta o no para proyectar el poder naval, ¿no? Claro. Y luego, pues con el paso de los años, las unidades especiales ya no solamente operábamos en las arenas, como se dice, y llegó época de terrorismo en el Perú y tuvimos que proyectarnos hacia el terreno interior, ¿no? Que primero en la sierra, en los Andes prácticamente, a mucha altura, y luego a la ceja de selva, ¿no? Que es lo que mucha gente se sorprende y dice que hace un marino en tierra, ¿no? Pero claro, somos claro. Infantería, que en realidad es como el ejército, pero de la marina, que con uniforme blanco, ¿no? Nuestra doctrina es prácticamente el ejército, ¿no? Y bueno, y de ahí no sé si deberéis saber que el Perú en el año 80 pues salió el grupo terrorista Sendero Luminoso, liderado por un profesor de universidad llamado bueno, se llama el hombre, todavía está vivo, está preso, Abimael Guzmán, ¿no? Entonces él es alias para los terroristas, es alias el camarada Gonzalo o el presidente Gonzalo, ¿no? Que tiene unas ideas del comunismo al extremo, ¿no? Que Sendero Luminoso fue considerado por muchos organismos internacionales como un grupo sanguinario, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado para nosotros enfrentarnos a esas columnas o compañías de sendero en la sierra y la selva, ¿no? Además, hace meses me enseñabas tú un vídeo de los nuevos senderistas. No sé si los niños. Los niños, son niños. Es impresionante, ¿no? Ver esos vídeos de críos diciendo su frase, su historia. Niños fanatizados, ¿no? Sí, niños totalmente fanatizados. De memoria, y les graban ahí. Es horrible ver esas cosas. Sí, los niños totalmente su infancia robada. Y usan la terminología, no sé aquí cómo sonará, pero dicen el gobierno imperialista, el revisionismo opresor, que los yanquis, y nombran a todo el mundo, ¿no? Tienen un concepto, pero hombre, se le ven tan niños que no tienen el sentido de lo que están hablando, sino que se lo aprenden de memoria. Sí. Y están, se les ve en YouTube, ahí en público, están con fusiles que son más grandes que ellos, ¿sabes? Sí. Entonces les han comido el coco y esos después son los pioneritos, le dicen, ¿no? Así se le llaman entre los terroristas, los pioneritos.
y son los que a veces te encuentras con uno. Yo tuve una experiencia en la Ceja de Selva, nosotros teníamos nuestra base de patrulla y un día nos dicen, oye, hay que ir a hacer la compra, el mercado, ¿no? Entonces estábamos en un pueblo que se llama Santa Rosa, nos fuimos con un jeep y el cocinero, que es el que, ¿no?, va a comprar, y 2 grumetes, ¿no?, que son los que hacen el servicio militar en Infantería y Marina. Y nos fuimos, yo creo que la distancia sería pues a lo mejor unos 15, 20 minutos en el jeep, ¿no? Y fuimos al mercado, que el mercado es como una feria, ¿no? Una feria de domingo de un pueblo, ¿no? Y le digo a los muchachos, le digo, pues mira, quedaros en la puerta, yo me voy a meter a la farmacia y voy a comprar algo y de ahí nos vamos. Entonces estaban los muchachos en la puerta. Yo converso con la muchacha, no sé, tal vez creo recordar que tenía un resfriado y le digo, mira, ¿qué me das para esto, no? Y de pronto un niño, pero pequeñito, no sé si 4 o 5 años, me toca así con los dedos, me toca la espalda, pero lo que te estoy contando es una reacción de segundos, ¿no? El niño me toca la espalda, volteo y veo que viene otro niño más grande, tal vez de 13, 14 años, con un fusil a dispararme por la espalda. Entonces yo, ese segundo volteo y lo miro ahí cara a cara, a 2 metros o 3 metros a lo mejor, que lo veo que me está apuntando y yo de inmediato cojo el fusil y lo apunto, pero a ver, era él o yo, ¿no? Pero el chiquillo, el que venía por mí, salió corriendo, ¿no? Salió. Yo creo que no esperaba que yo, Tu reacción, ¿no?, que yo lo Claro. pille a él. Salgo a la puerta y ya entre toda la gente no me iba a poner a disparar, porque, a ver, son casas de prefabricadas, todo, que una bala de fusil La atraviesa. de un calibre de 7,62 pues pasa y puede llevarte a gente que no desees, ¿no? Y entonces miré así, el niño, el que me avisó, no lo vi más. A veces dicen que existe el ángel de la guarda, y los muchachos que los tenía en la puerta no estaban ligando en la esquina. Y ligando, y digo, ¿dónde está? Sargento, que vení rápido. O sea, tomamos el jeep y regresamos de inmediato a nuestra base, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que cuando los terroristas de Sendero adoctrinan a sus niños, tienen como prueba asesinar a un militar, ¿no? Entonces con eso dan un buen paso, ¿no? Entonces sería yo el objetivo, diría, mira, dale al sargento, ¿no? Y el muchacho pues fue a darme ahí en la farmacia, y ese angelito, ese niño, pues no sé, lo recibí así, me dio 2 toquecitos de la espalda y ¿qué pasa? Y cara a cara, levanto el fusil, el otro se asustó y salió corriendo, ¿no? O sea, son cosas que suelen pasar. Menos mal las puedo contar. ¿Y Sendero Luminoso sí. tenía algún tipo de apoyo exterior, algún estado, como sucede? Algunas veces los mismos pobladores nos decían que veían gente, escuchaban acentos que no eran, ¿no? Ajá. Y entonces no podíamos, a ver, yo no puedo aventurarme a decir que eran cubanos o lo que sea, Ujú. pero apoyo recibían, ¿no? Entonces, pero sí han visto gente de otro lugar, ¿no? ¿Y es como Claro. otros grupos que también se dedican al narcotráfico? Ya después Sendero Luminoso se fue prostituyendo, poner otra palabra, y se alió con el narcotráfico, y ya ellos, Sendero le brindaba seguridad a los narcos, y los narcos le proporcionaban armas, ¿no? Entonces Claro. era una Un quid pro quo. comunión perfecta, ¿no? Sí. Apoyo mutuo entre ellos. Pues la verdad que tema muy interesante. Y joder, la verdad que me interesa al final ni hispanidad ni nada, terminamos con el Sendero Luminoso. Ajá. Bueno, él tiene también otra anécdota de limpiando un campo de minas. Sí, luego, como me dice Tomás, cuando yo ya salí al retiro, fui escolta del presidente de Telefónica, español él, y estuve 5 años, ¿no? Entonces, una de esas fechas él se viene de vacaciones aquí, y ese mes me dicen en la compañía de seguridad que yo trabajaba, me dice, oye, ¿quieres trabajar este mes? Ah, pues sí. Y entonces había que desminar las torres de alta tensión, ¿no? Entonces, en la época de terrorismo muchas veces nos quedábamos a oscuras por los apagones que
que ponía sendero en las torres. Entonces, cuando acabó el terrorismo, aún sigue habiendo remanentes en la selva, ¿no? Pero digamos, cuando acabó lo gordo, ¿no? La empresa eléctrica pues se privatizó, ¿no? Entonces, había que entregar las torres a la empresa privada, pero libre de minas. Ahora, esas minas pues no las pusimos los comandos anfibios, digamos, ¿no? La pusieron los policías. Entonces, después de 20 años, había que desactivar, creo que 1000 torres y 30 o 40 minas por torre. Entonces, estamos hablando de 40.000 intervenciones, ¿no? Entonces, fuimos a los lugares donde teníamos los planos y bueno, comenzamos a remover con equipo, ¿no? Teníamos unos zapatos especiales, un escudo, una pértiga. Entonces, después de algunas cuantas torres, pues parece que me dieron el plano equivocado, ¿no? Y si no era el plano equivocado, era que para que una mina te haga daño, pues tienes que ponerla a no mayor de 30 centímetros bajo la tierra, ¿no? Porque luego yo creo que es un peso de 5 kilos o ya no me acuerdo, que es suficiente para que, o más, a lo mejor 20 kilos, para que pueda activar una mina, ¿no? Ahora, pueden pasar 20, 30 años, pero igual va a explotar, ¿no? Como muchas veces se encuentran, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que se han encontrado y siguen explotando. Entonces, estaba con un compañero y entre los dos por parejas y ya teníamos removido unas cuantas minas y mirando el plano, bueno, aún así no nos fiábamos del plano, pues removíamos casi todo. Pero parece que alguna no estaba a la profundidad y estaba más abajo, que esa ya no la vi yo exactamente, pues estaba removiendo. Y pues di un paso atrás y volé por los aires, ¿no? Volé por los aires. Los que me vieron, dice que tío, unos cuantos metros arriba dando vueltas. Caí y se me había prendido fuego acá al costado de la camisa. Tenía una piedrita en el ojo y me dolía el pie terrible. Entonces mi mente en ese momento decía yo, a ver, estoy tuerto, estoy quemado y no tengo piernas. Las de lezo. O sea, yo decía, aquí ya para qué estoy vivo, ¿sabes? Es una cosa que te lo piensas en ese momento, ¿no? Sí. Y dice, ¿y a mí por qué me toca, no? Ahí te acuerdas de Dios, a ver, haz algo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, después de todo eso, recobré el conocimiento porque, no sé, algunos segundos pasarían y el compañero que estaba ahí, parado, de pie al costado mío, yo le decía, oye, ¿tengo mis piernas o no? O sea, sí, no te preocupes. Pero vamos, tenía cierto temor en mirar yo, ¿no? Claro. Y decía, me está mintiendo, porque siento dolor. Y entonces, no, sí, me dijo, sí las tiene, pero seguro, sí las tiene. Entonces, como habíamos abierto ya habíamos limpiado un camino prácticamente, vino un compañero a recogerme, ¿no? Sí. Para llevarme al enfermero que estaba ahí. Entonces viene el compañero, me agacha para cogerme de los hombros y pisa otra mina. Joder. Entonces vuelve a volar. Pero ese no voló, ese sí le quitó la pierna de cuajo, ¿sabes? Le quitó la pierna y le levantó la piel de la cara, le vi el pómulo, el hueso. Una desgracia, ¿no? Entonces miré así y ya el enfermero ya tenía 2 heridos, ¿no? Y estaba el que me vino a llevar estaba peor, ¿no? A ver, yo entre todo estaba, hueso roto, pero nada más, ¿no? Entonces mi compañero sí había perdido desde la rodilla para abajo y todo eso. Bueno, y ahora dice, ¿quién entra a sacar estos 2? Se mete otro, por otro lado que también estaba ya más o menos asegurado, se mete y pisa una tercera mina. Joder, qué mala suerte. Pero ese no se quedó ahí, pero ese sí la mina lo expulsó fuera del campo. O sea, parece que, no sé, uno se queda ahí y el otro te expulsa, ¿no? Por alguna razón. Ese sí voló fuera y también como yo, hueso roto, ¿no? Que dentro de todo pues está recuperable, ¿no? Y entonces ahí pues ya no sabía quién entrar. ¿Ahora qué hacemos? Entonces me tiraron un escudo. Y así como, no sé cómo dicen, el bodyboard, eso que de la playa que te tiras ahí, sí. Vale, me tiraron el escudo con una cuerda para que yo me suba y me tiren así, ¿no? Entonces, pero claro, yo decía, me van a tirar, son como 10 metros, yo decía, con mi peso arrastrándome ahí, no va a ser que con mi peso vuelva a sonar otra, a explotar otra. Entonces, esos 10 metros los sentí eternos.
Claro. Eterno lo sentí. Sí. Pero bueno, ahí sudando y sentía clarito que se me salía el sudor porque, a ver, la tensión, ¿no? Y todos ahí, los otros cruzando los dedos, que es que no había otra manera, porque ya parece que esa torre la habían, no tenía sentido de cómo habían puesto esa mina. El plano estaba bien, todo, pero no sé cómo la habrán puesto en realidad. Hubo un desastre ahí, pues las pondrían debajo o más hondo de lo normal, lo que sea. Y bueno, y después ya me llevaron pedimos helicóptero, no había, normal. Entonces me llevaron al hospital naval después de 4 horas. Y claro, como tenía el pie hinchado, pues sí. Cuando no se abre, digamos, una herida y tiene la hinchazón, pues el dolor es terrible, ¿no? Ya llegué al hospital y pasaron 28 intervenciones. Joder. 1 año en silla de ruedas y después de poco a poco pues fui entrenando, pues ahora puedo correr. Pero demasiada suerte, ¿no? Demasiada suerte, sí. Bueno, la verdad que para la experiencia que después de una mina. ¿Y el entrenamiento que hacía ahí en los cuerpos especiales? Como pues ¿era tan duro como imagino? A ver, nosotros como digo, el entrenamiento en sí de un infante de marina es duro, ¿no? Pero ya incluso de eso, meterte a las fuerzas especiales que tiene la infantería de marina, que son la unidad de comandos anfibios, pues ya la gente dice que tiene que ser un loco para estar ahí. Pero no lo somos, ¿eh? O sea, puede ser tan normal como cualquiera. Lo que pasa es que cuando el entrenamiento es tan real, pues cuando te toque estar en el campo, pues no lo sientes, ¿no? Por eso decimos ahí, suda en tiempo de paz para no sangrar en tiempo de guerra, ¿no? Entonces nuestra escuela dura 1 año, la escuela de comandos anfibios, 1 año, pasamos fases. La primera fase es de adoctrinamiento, te preparan nosotros tenemos que ir a una prueba para la escuela de buceo, ¿no? Entonces nos preparan en natación de combate y medicina de buceo, física de buceo, tabla de descompresión, y ya ese curso de buceo pues es 1 mes y medio. Luego regresas a la base y continuamos y hacemos después saltos paracaídas, saltos básicos que son enganchados o línea estática que le decimos. También seguimos el curso de maestro de salto, ¿no? Para dirigir un lanzamiento, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo 1 mes también. Y después hay fase de lo que es caída libre, que ya son operaciones quirúrgicas, que tienes que saltar arriba de 12.000 pies para caer en punto exacto, ¿no? Que donde tú quieras, navegas con el paracaídas y caes en un punto, ¿no? Entonces después de eso pues pasamos a fase de operaciones en selva, operaciones ribereñas, lo que es también pasamos obligatoriamente que pasar una captura de prisionero para sentir el gustito de cómo se cómo se cae el buen lo trazo. que es, sí, para que te vaya haciendo al cuerpo por si acaso, ¿no? Y luego de 9 meses es teóricamente, pero siempre terminamos 1 año, por alguna razón la alargan los instructores. Entonces después de 1 año la recompensa de todo esto, pues una prenda de cabeza que es una boina verde que nos distingue de nuestros compañeros de infante de marina. Creo que la has traído, ¿no? Sí, tuya. está pues, ahí en el bolsillo. Ahí. Sí, si pudiera enseñarla. Sí, claro. Bueno, para que nos vean en YouTube, porque el que nos escuche en la exactamente, radio, el que nos escuche por la radio, poca cosa va a ver. Exactamente, va a tener Esto es lo negocio. que nos identifica, ¿no? Y acá, bueno, más o menos representa el escudo. Es un paracaídas, ¿no? Un puñal hacia abajo y 2 tiburones, ¿no? Que a veces la chica dice, ¡uy, qué bonito esos pescaditos! A ver, hay que ser un poco más agresivo, ¿no? Esos pescaditos. Sardina no, tiburón. Sí, son tiburones, digo, a ver. Sí. Pero usar esto, pues, te da bastante, está malo que yo lo diga, pero te da mucho prestigio portarlo en el cuartel de infantería de marina, ¿no? Eso. Claro, es un distintivo que te diferencia del resto porque, claro, no es lo mismo estar en un cuerpo de operaciones especiales que ya de por sí la infantería Eso con lo especial. Exactamente. Ahora,
encima más especial que eso, pues ya es la esencia, ¿no? Es como sí, lo mejor de los mejores, ¿no? Uh-huh, claro. Y nosotros, pues, justamente cuando yo veo los programas aquí o lo que sea, pues veo los españoles, los Boinas Verdes, los legionarios y todo, pues más o menos es bastante familiar lo que hacemos, ¿no? Las doctrinas son las mismas, ¿no? Más o menos las mismas, lo que pasa que lo único que nos puede diferenciar es la tecnología, ¿no? Con los americanos. He trabajado mucho con los americanos, sí, con israelíes. Entonces, nos diferencia solamente la tecnología, pero en capacidad el combatiente peruano, pues, hemos logrado muchas cosas. Hemos acabado con el terrorismo, lo que lamentablemente no puede hacer Colombia o otros países que todavía siguen. Claro, pero nosotros hemos tenido como iba a decir, los cojones, ¿no? Sí. Sí, no hay problema. Se puede decir, sí, de acabar con los cabecillas. Aquí en España, tristemente, lo tenemos sentado en el Congreso de los Diputados. Claro, porque, y ¿cómo el Sendero Luminoso a día de hoy, aparte que has comentado de los niños estos, que imagino que será algo más anecdótico en comparación con los años duros del terrorismo? Claro. ¿Tiene poder en la sociedad, aparte del plan poder político? O... A ver, como en todos lados, ¿no? Quieren hacer partido político y tienen organizaciones, están metidos en los sindicatos, entonces tiene mucha influencia. Inclusive yo he visto vídeos que se organizan aquí en España. He visto una manifestación para liberar al camarada Gonzalo, a su presidente, que sale en Madrid o no sé qué. Gente pató. Y entonces, sí, a mí me parece, digo, pero ¿cómo esta gente...? A ver, eso es imposible hacerlo en el Perú, porque ya es apología, ¿no? Uh-huh. Yo digo, claro, como aquí, pues nadie lo conoce. Aquí se puede hacer de todo. Aquí tú dices, yo te digo, a Abimael Guzmán, porque como tú no sabes quién es, piden la liberación de uno, pues quién será, ¿no? Y te da igual, ¿no? No sabes quién será. Pero estaba hablando de uno de los terroristas más sanguinarios que gracias a Dios está preso, ¿no? O sea, entonces, hay muchas cosas que fuera, con muchos organismos fachada de derechos humanos, pues le dan mucha pantalla a esos grupos, ¿no? Ya. Dices tú que lleva esa boina, da un prestigio cuando estás, pero yo creo que tu solo nombre ya da prestigio allí, cuando tú vas allí, porque sé el cariño que te tienen tu antiguo alumno, el de tus camaradas, y actualmente cuéntanos un poco la página en Facebook, porque como tradición, este señor que tenemos aquí sentado reúne, volviendo al tema de la hispanidad, reúne lo grande que fue nuestra armada, los infantes también españoles, y también la tradición literaria que tenían nuestros guerreros españoles. Y él tiene ese don también de la palabra. Nosotros, somos 4. Tenemos una página de Facebook que se llama Comandos Anfibios Peruanos, y ahí pues primero hacemos las efemérides de nuestros héroes. Tenemos héroes contemporáneos, comandos anfibios, entonces que han muerto pues en diferentes misiones, ¿no? Entonces, de cada uno de ellos he tratado de escribirles más o menos cómo fue su paso a la inmortalidad, ¿no? Entonces converso con mis compañeros que han participado en esos enfrentamientos, hago un extracto y entonces saco un relato o un microrelato y lo publico, y entonces para que las futuras generaciones del Perú que ahora inclusive en los colegios imparten clases pero de historia, pero no mencionan mucho lo que hace poco hemos vivido. Esto ha sido en los 80, ¿no? Entonces mucha gente le pregunta por el nombre del líder terrorista y no saben quién es, creen que es un vecino más o un héroe más. No, es un sanguinario terrorista. Entonces hay que siempre refrescarle la mente a la juventud de con quién hemos estado nosotros jugándonos el pellejo, ¿no? Entonces ahí me dedico mis compañeros y yo, a reconocer el sacrificio que han tenido comandos anfibios de nuestras unidades, y también reunimos en ese Facebook a muchos infantes de marina españoles. Ahí interactuamos, ¿no?, con argentinos, de muchos lugares, de Centroamérica también. Entonces, inclusive hasta hace una semana hemos tenido nuestro
En Argentina se llaman igual que nosotros, Comandos Anfibios, la unidad de infantería, y ellos tuvimos una reunión por Zoom donde nos comentaron en primera persona, nos comentaron cómo fue su intervención en la toma de Malvinas, ¿no? En la captura del gobernador, en la casa del gobernador inglés. O sea, nos comentaron la intervención no de la Marina, nada, sino de la unidad de comandos anfibios, que es la que nosotros nos tenemos trato, e inclusive nuestros compañeros van a estudiar allá y de ellos también vienen. Entonces nos comentaron esa intervención y de eso trata la página. Y a veces por el cariño que uno le tiene a la unidad, pues trato de reconocerlo en lo que han podido aportar al Perú prácticamente, no a la unidad, es al Perú. Claro, la verdad que bueno, la historia que nos cuentan, en fin, Te dejo con las patillas colgando. Me dice que, bueno, si quieres ponerte para que te vean por YouTube, te puedo quitar tu ponente si quieres, que se te vea bien. Y no, hombre, la verdad que es súper interesante, tanto en la lucha contra el terrorismo, que en España sabemos muy bien también de qué hablas, porque por desgracia pues también lo hemos sufrido, y de hecho de una corte muy similar, en este caso también separatista, pero también de corte marxista, que al final empieza con una cosa y degenera pues en todo menos en eso, porque al final ha degenerado en un negocio. Lo que pasa es que aquí en España, pues por desgracia, el fin, bueno, no sé, Perú no ha llegado con una derrota total, sino ha llegado con una derrota parcial, porque es verdad que han dejado las armas, pero las tenemos, por desgracia, en las instituciones públicas. Sí. Y claro, negociando presupuestos, con lo que eso acarrea. Pero conocemos bien la historia y la verdad que pues un placer tener una persona que nos cuenta, pues aparte de hablar de la hispanidad, nos hemos dicho que la hispanidad son dos mundos, es España en Europa y es todo el mundo hispanoamericano en América, es decir, son las dos versiones. Y que la historia es tan parecida, pese a que caminamos por caminos distintos, por desgracia sufrimos a veces los mismos problemas. Y me faltó mencionar que no solamente nos enfrentamos a Sendero Luminoso, también salió otro grupo terrorista, es el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que también comenzaron a hacer más que nada secuestros de autoridades, asesinatos de alcaldes y todo eso, y tuvimos también bastante que lidiar con ellos. Teníamos dos frentes, uno de Sendero y otro el MRTA, claro. y los dos, y el narcotráfico, entonces había que bregar mucho. Inclusive antes pues salíamos nosotros con uniforme de gala, ¿no? Muy bonito, muy guapos ahí, pero llegó un momento que todo el mundo salía de paisano porque era imposible ya, si no claro. Eras un objetivo más, ¿no? Entonces pero la Marina pues justamente le dio los golpes certeros al MRTA cuando tomaron la embajada de Japón y capturó y hubo un asalto a una isla que se llama El Frontón donde murieron muchos terroristas porque tomaron prisioneros a policías que estaban ahí. Entonces se hizo una liberación también ahí y bueno, desgraciadamente tengo compañeros que están acusados y todavía por crimen de lesa humanidad, que eso lo han puesto por las organizaciones de fachada, ¿no? Ya, internacionales estas una pena, sí. Que defienden lo indefendible. A ver, pero bueno, ahí estamos. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Yo creo que sería una guinda a la entrevista tan interesante que nos recitara esa décima que compusiste. Sí, coge tu... Sí, la tengo aquí teléfono. A ver si me he puesto bien la boina. Voy a aprovechar para usarla como espejo. Sí. Bueno, compuse una décima y entre otras cosas para mi unidad, ¿no? A ver, no sé si la pongo ahora, ¿no? No, que la recitara. Ah, vale. Sería lo ideal. Es que no la tengo a la mano y la he escrito hace poco, pero se va a escuchar bastante claro. Sí. Vamos a intentarlo. Sí. Tiene un fondo de guitarra de música afroperuana, ¿no? De la época de la esclavitud peruana, ¿no? Pégalo bien. Pégalo bien, a ver si se escucha. Así puede ser posible, si no, bueno. Tengo que subirle el volumen, porque como lo tenía totalmente silenciado, porque
para evitar sorpresas. Pues, a ver. Esta es Claro. una décima para mi unidad. Yo amo mi unidad, no porque sea grande, sino porque es mía. Infante de Marina, de corazón, guerrillero clandestino, comando anfibio por devoción, al encuentro del destino. Naciste verde olivo, te volviste camuflado, pelear a tu lado es contar con un amigo. La sombra es tu compañera, te sigue con ilusión, al acecho está a la espera, infante de Marina, de corazón. Aprendiste a nadar sin miedo al frío, que por libre albedrío solo sabe triunfar. Guardián de la frontera, ese es tu destino. Te llevo en mi cartuchera, guerrillero clandestino. Marino Palacios, presente. Seguimos tu estela. Reina verde y vente, el cuerpo es carapela. Desde Belén hasta el frontón, empuñaste el arma con valor, y aunque te infligieran dolor, comando anfibio por devoción. Te cambiaron de nombre, pero no de apellido, distinto entre los hombres por ser aguerrido. Si la gloria te es esquiva, si que sueña de arriba, ese es tu corazón, y te vas sin desatino al encuentro del destino. Guerrillero clandestino, comando por devoción, infante de Marina, de corazón. Pues la verdad que un broche de oro vamos, al programa de hoy, la verdad se ha dicha. Que ya que se nos acaba el tiempo, de Y verdad, se ha pasado volando. Sí, la verdad que... la ¿Verdad, no? Le he dado cuenta. Y he mirado así y digo, uy. Es que, bueno, Tomás, gracias de nuevo por estar otro miércoles más con nosotros. Muchas Y gracias a ti. Boris, un placer haberte tenido con nosotros, haber escuchado tu experiencia vosotros. vital, haber visto que, aunque somos dos mundos, en realidad somos uno. Y nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que un placer Y viva nada, la hispanidad. por supuesto. Ujú. Y nada, que muchísimas gracias a nuestros oyentes, a los que nos siguen por YouTube, y que nada, que tengan una buena noche. Gracias.